Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Me robaron todo el dinero de mi casa el día de la boda de mi hermana. Descubrí que mis padres eran mis peores enemigos y así logré recuperar mi vida. La notificación llegó a las 6:47 de la mañana de un domingo, mientras aún estaba en el baño del hotel quitándome los últimos restos del maquillaje de dama de honor de la noche anterior. Era un mensaje automático de mi banco, una alerta de saldo de esas que se configuran cuando se registra una transacción importante. $74,216 desaparecidos. Recuerdo mirarme al espejo durante un largo rato, el delineador corrido que no había terminado de quitar y los pequeños pendientes de plata que mi madre había elegido para que los llevara en la boda de mi hermana. Recuerdo pensar con mucha calma que necesitaba leer el número de nuevo. Lo hice. Y seguía siendo 0. Me llamo Maya. Tengo 31 años, soy fisioterapeuta titulada y pasé 3 años levantándome a las 5 de la mañana, haciendo turnos extra los fines de semana, renunciando a las vacaciones y comiendo en mi escritorio. Esos $74,000 eran el pago inicial para mi casa. Eran lo más parecido que había tenido a una prueba de que mi vida, por fin, iba por buen camino. Y la mañana después de la boda de mi hermana, mientras el resto de mi familia aún dormía en sus habitaciones de hotel, el dinero se había esfumado. Permítanme retroceder, porque nada de esto tiene sentido sin contexto. Mi familia es lo que los psicólogos llamarían educadamente enmesed, o con vínculos difusos. Mi madre, Diane, es el tipo de mujer que se autodenomina mártir al mismo tiempo que pide un favor. Tiene un don para hacerte sentir culpable por cosas que aún no han sucedido. Mi padre, Glenn, es más discreto. Su silencio no es pacífico, sino estratégico. Deja que mi madre hable y luego aparece al final para recoger lo que sea que ella haya conseguido para él. De pequeña, yo era la responsable. Mi hermana menor, Brie, era la favorita, sobre todo porque nunca se oponía a nada. Yo me oponía, no en voz alta, pero hacía preguntas. Y en mi familia, las preguntas se trataban como acusaciones. Cuando me gradué, obtuve mi licencia y comencé a construir una verdadera carrera. Mis padres reaccionaron como esperaba, con un entusiasmo disfrazado de derecho. De repente me iba bien, lo que, según su lógica, significaba que tenía algo que compartir. Al principio, las peticiones eran pequeñas. Un préstamo para reparar el coche que nunca devolvieron, ayuda con la factura de la luz o un regalo de cumpleaños que costó 4 veces más de lo que nadie me había comprado jamás. Lo di porque los amaba y porque la culpa de no dar era más pesada que el costo de hacerlo. Hace 3 años, dejé de hacerlo. No de forma drástica, simplemente empecé a decir que no con una sonrisa. Con el tiempo, las peticiones disminuyeron y pensé que habíamos llegado a un entendimiento. Pensé mal. La boda de Brie fue en Savannah, Georgia. 3 días en una posada histórica, 200 invitados y un presupuesto que mis padres seguían describiendo como modesto a pesar de la clara evidencia de lo contrario. Volé desde Charlotte e interpreté mi papel a la perfección durante 3 días. Sonreí en cada foto, di un brindis que hizo llorar a la gente y llevé la cola del vestido de novia por un camino empedrado con tacones que me destrozaron los tobillos. El viernes, el día antes de la ceremonia, mi madre vino a mi habitación con lo que llamó una pregunta práctica. Dijo que ella y mi padre estaban manejando algunos pagos en efectivo para proveedores y que su cuenta estaba temporalmente en un estado extraño debido a una confusión con la organizadora de bodas. Preguntó si podía agregarla temporalmente a mi cuenta corriente solo para cubrir cualquier imprevisto durante el fin de semana. Aseguró que había hecho lo mismo con la cuenta de Brie y que era solo una precaución logística. Quiero ser honesta. Dudé. Una parte de mí escuchó esa petición y sintió la vieja alarma familiar, pero mi madre estaba allí, con un vestido azul claro, con aspecto cansado y genuinamente estresado. Era el fin de semana de la boda de mi hermana. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica y la agregué a la cuenta. Me tomó 7 minutos en mi aplicación bancaria. Le di mi teléfono para que confirmara el código de verificación porque yo tenía las manos ocupadas con una bolsa de ropa. Ella completó el proceso sola. Eso fue el viernes por la tarde. Para el domingo por la mañana, había transferido cada dólar que yo tenía a una cuenta que no reconocía. Me senté en el borde de la bañera del hotel durante mucho tiempo. No lloré. Quiero dejar eso claro, no porque crea que llorar sea una debilidad, sino porque lo que sentí no fue pena. Fue algo más frío, algo que había estado esperando mucho tiempo por confirmar. Primero llamé al banco.
El representante confirmó que la transferencia había sido autorizada a través del acceso a la cuenta conjunta y que se podía iniciar una investigación, pero que tomaría tiempo. Dije que sí a todo. Tomé notas y pedí los números de referencia. Los escribí en el bloc de notas del hotel porque mis manos estaban demasiado temblorosas para teclear. Luego me vestí y bajé al brunch de la fiesta de bodas. Mi madre ya estaba allí, en el centro de una mesa llena de familiares, riéndose de algo. Se veía relajada, como si hubiera dormido perfectamente. Me senté y comí algo que no recuerdo. Cuando hubo una pausa y la mesa se dividió en grupos pequeños, miré a mi madre y le dije en voz baja que necesitaba hablar con ella sobre mi cuenta. Ella no se inmutó. Primero tomó su taza de café y luego dijo que iba a llamarme ese día, que en realidad el dinero se había acabado. Lo dijo todo así, sin más. Dejó la taza y añadió que mi padre estaba en una situación muy seria. Lo sé, respondí yo. Lo veo. Ella empezó a explicar con esa voz baja y cuidadosa que usa cuando ya ha decidido que la conversación ha terminado. Mi padre había pedido dinero prestado. Usó la palabra prestado, no robado ni apostado, a 2 socios comerciales para cubrir deudas personales. Necesitaba saldarlas antes de fin de mes o iban a agravar la situación. Dijo agravar la situación con esa vaguedad de quien oculta algo específico. El dinero de mi cuenta iba a solucionar eso y darles tiempo. La miré y le solté. ¿Tomaste mi pago inicial para pagar la deuda de papá? Ella respondió que yo tenía 31 años, que estaba sana, que tenía trabajo y que lo recuperaría. Ahí estaba. Recuerdo que la mesa se sintió muy lejos de repente, como cuando tus oídos se ajustan a la altitud. Pensé en 3 años de madrugadas. Pensé en la casa que había estado mirando en Glenwood, una pequeña construcción tipo artesano con una puerta amarilla y un porche para una silla. Pensé en cómo había creído sinceramente que había superado esto, que me había alejado lo suficiente. Lo entiendo, dije. Entonces cogí mi bolso, me disculpé con la mesa y salí al vestíbulo. Me senté en mi coche de alquiler y pasé 2 horas al teléfono. Primero llamé a una abogada, una desconocida especializada en fraude civil que tenía línea de emergencia los domingos. Dejé un mensaje detallado. Luego llamé al banco y escalé el caso al departamento de fraudes. Hice una lista. Para cuando volé de regreso a Charlotte el lunes, ya tenía una consulta legal, un número de caso y 3 meses de extractos impresos en el centro de negocios del hotel. También le escribí a mi hermana diciéndole que estaba feliz por ella. Ya pensaba con claridad y sabía quiénes eran mis aliados. La abogada, Patricia, era directa y ya no intentaba agradar a nadie. Escuchó todo sin anotar nada los primeros 10 minutos y luego escribió sin parar. Lo que no sabía entonces era que la situación era más complicada de lo que pensaba, pero también más viable legalmente. Resultó que mi padre operaba un esquema de inversión informal. Había estafado a 6 personas durante 4 años prometiendo rentabilidades en bienes raíces que solo existían en papel. Mi madre no lo sabía todo, pero sí lo suficiente. Mi cuenta no fue una emergencia, fue el siguiente recurso disponible para tapar agujeros. Patricia presentó una demanda civil. El banco respaldó que la transferencia, aunque técnica, se obtuvo mediante tergiversación. Mi madre dijo que el acceso era para logística de boda, no para vaciar los fondos. Tardó 4 meses. No fueron fáciles. Mi madre me llamó 12 veces en las primeras semanas y dejé que todas fueran al buzón. Algunos mensajes eran de enfado, acusándome de humillar a la familia. Otros eran tristes, y esos eran peores, porque aún la amo con esa memoria muscular del dolor. No devolví la llamada. Mi padre llamó una vez para decir que lamentaba que yo me sintiera así, pero nunca que lamentara haberlo tomado. Bri me llamó en la 3ª semana. Me confesó que mi madre le había pedido lo mismo, pero ella puso excusas y no le dio acceso. Debería haberte avisado. Me dijo, lo siento mucho. Ese fue el momento en que lloré. No por el saldo cero, sino porque mi hermana pequeña, a quien había protegido siempre, me confesó que ella también se había estado protegiendo en silencio. Voló a verme, comimos en mi sofá y me contó todo lo que recordaba. Conversaciones escuchadas, libretas de mi padre con nombres extraños. Ella me ayudó. El caso se resolvió antes del juicio. Sus abogados les aconsejaron no litigar. El acuerdo exigió el reembolso total de los $74,000 más gastos legales, bajo un cronograma judicial y una hipoteca sobre su casa para garantizar el pago. No perdieron la casa por mi culpa, pero la fiscalía inició otro caso por los demás inversores. Mi padre terminó con libertad condicional y una restricción financiera por 10 años. Mi madre también recibió una sentencia civil. Yo no fui a las audiencias,
Ya había pedido demasiados días en el trabajo. El primer reembolso llegó un martes de febrero. Miré la notificación mientras desayunaba y seguí comiendo porque tenía un paciente a las 8 y los huevos se enfriaban. La casa de la puerta amarilla se vendió antes de que recuperara el dinero. Pasé por allí una vez y vi zapatos de niños y una bicicleta en el porche. No estaba tan triste como esperaba. Entendí que no quería esa casa exacta, sino lo que representaba. Algo mío que nadie pudiera tocar en 7 minutos un domingo por la mañana. Mi nueva casa tiene una puerta verde. Es más grande y tiene mejor luz. Me mudé con ayuda de Bri y amigos. Mis padres no estaban. Y no fue casualidad. A veces me preguntan si me siento culpable por demandarlos. He pensado en ello. Mi padre construyó una estructura para explotar a quienes debía cuidar y mi madre fue su cómplice activa. Me vieron como un recurso que se regenera en silencio. Amo a mis padres, pero el amor no es un permiso para el abuso. El perdón es algo que trabajaré en privado, sin fingir que no pasó nada. Bri y su esposo vinieron por vacaciones. Cenamos en mi cocina bajo la buena luz. Me trajo una planta que puse en el sol de la tarde. Hablamos de todo y, eventualmente, también de ellos, porque así sucede. No arreglamos nada, solo le pusimos nombre. Todavía trabajo turnos de madrugada porque me gusta el hospital a las 5 de la madrugada, antes del ruido. Me gusta ver el progreso real y medible de mis pacientes. Una contabilidad que nadie puede revertir desde una aplicación. Guardé la notificación de aquel domingo. No porque necesite verla, sino porque es importante no borrar la evidencia de lo que sobreviviste. Ya no es una herida. Es solo información. Una vez, mi vecina me preguntó por qué cambié el color de la puerta a verde. Le dije que no quería recrear el pasado, sino construir algo nuevo. Si reconoces algo de esto en tu vida, la familia que usa tu estabilidad como un pozo sin fondo o la culpa como cadena, escucha esto. Protegerte no es traición. Poner límites no es crueldad. Salir de un brunch para llamar a un abogado no es frialdad. Es el mayor acto de amor propio. Puedes dejar de absorberlo todo. Puedes construir algo tras una puerta verde, algo que te pertenezca solo a ti. El cierre. Construyendo tu propia puerta verde. A veces, crecer significa aprender a decir hasta aquí. La historia de hoy no es solo sobre una cuenta bancaria vacía. Es sobre el valor de recuperar tu propia voz y entender que tu estabilidad no es un recurso público para quienes no supieron cuidarte. Si este relato te hizo reflexionar sobre tus propios límites, o si alguna vez sentiste que protegerte era una forma de traición, quiero que sepas que no estás solo. En este canal, construimos precisamente eso. Un espacio de claridad, donde las cicatrices se convierten en información y el pasado en el cimiento de algo nuevo. Por eso, te invito a formar parte activa de esta comunidad. Dale me gusta a este video. No es solo un número. Es tu forma de decir que este mensaje es importante. Al hacerlo, nos ayudas a que el algoritmo le entregue estas palabras a alguien que quizás hoy mismo está sentado en el borde de una bañera, sin saber qué hacer con su propia notificación de alerta. Suscríbete y activa la campana. Así como Maya eligió una puerta verde para su nuevo comienzo, suscribirte es tu entrada a un lugar donde cada semana compartimos historias que nos ayudan a sanar y a entender nuestra propia valía. Aquí no hay deudas emocionales, solo crecimiento real y medible. Comparte tu historia. En los comentarios, dime, ¿cuál es esa puerta verde que estás intentando construir hoy? Te leo con el mismo respeto y atención con el que Bri escuchó a su hermana. Gracias por quedarte hasta el final, por valorar tu esfuerzo y por elegir, cada día, ser el dueño de tu propia historia. Nos vemos en el próximo vídeo.